Sí, era lo que alumbraba dentro del tabernáculo. ¿Sí? Okay, era de una sola pieza maciza. Cubierto de oro, que tenía 2 codos de longitud. Hoy estuve leyendo 2 codos. Sí, No. ya va, porque leí del 30. Ah, no, porque leí hoy del 30 del 1 al 10. Esa era la Ya. mesa. Ah, Esa era la mesa. La mesa era. La mesa. Sí, 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 era la mesa. porque leí del 30 para adelante. Fuértale. Bueno, nosotros nos quedaba un tercero instrumento dentro del lugar santo. Para que la pobre de Claudine, que se quedó un poco atrasada, se recuerda dónde estamos dentro del tabernáculo. La cuestión es que tenemos que, estuvimos entrando en el tabernáculo en compañía de cualquier israelita de la época, pasando por la puerta de entrada, llegando al primer instrumento que era el altar, ¿verdad? De los sacrificios, donde se sacrificaban los animales. Hemos explicado un poco el sistema y cómo iba esto. Y después vemos que los sacerdotes se lavaban, ¿no?, en una cuba de agua antes de entrar en la tienda, donde la tienda está puesta en 2 partes, una parte más grande que la otra. Y la parte más grande se llama el lugar santo y la parte más pequeña al fondo se llama el santísimo, ¿vale? Si uno entra dentro del tabernáculo como una habitación como esta, por ejemplo, que supongo que era un poco más grande, pero bien, y había 3 elementos básicos dentro de esta habitación. Hemos visto la vez pasada los 2 primeros elementos, que uno era una mesa con panes encima. Hemos explicado lo que significaba, volveremos a recordar esto después al final. Pero también había un candelabro que estaba iluminando la sala también, continuamente encendido, no podía apagarse nunca, a no ser que se iban de paseo. Entonces desmontaban todo el tabernáculo y el pueblo se mudaba en otro lugar en el desierto. Después se volvía a construir el tabernáculo, todo el mundo construía sus tiendas alrededor y se seguía poniendo en marcha el sistema religioso dentro del tabernáculo, igual que estaba estipulado por Moisés, o por Dios a Moisés. Y de estos 3 elementos que había entonces nos quedó uno, que era el altar de los perfumes, que se encuentra en Éxodo 30, versículo 1 al 10, si me acuerdo bien, y quizás podemos leerlos, porque así nos recordamos un poquito de esta historia, ¿vale? Del 1 al 10. Éxodo. Éxodo del capítulo 30, perdón. Del 1 al 10. Construye un altar de madera, de acacia. Eso es lo que quería preguntar. Sí. ¿Qué es esa palabra? Acacia es un árbol, Ah, vale, vale. es un tipo De tronco, de madera. Ah, de bueno, madera, vale. sí. Construye un altar de madera de acacia para que quemes incienso. Será cuadrado y medirá 44 centímetros de largo y 44 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Los cuernos del altar formarán una sola pieza con él. Cubre con oro puro los lados, la tapa y los cuernos. Ponle un borde alrededor. Coloca 2 argollas de oro en cada uno de los costados del altar, debajo del ribete, para que sirvan para pasar por ellos. Las varas con las que se transportará el altar. Haz 2 varas de madera de acacia y cúbrelas de oro. Coloca el altar delante del velo que está ante el cofre del pacto, ante la tapa que cubre el testimonio, donde me voy a encontrar contigo. Todas las mañanas mientras alistas las lámparas, Aarón quemará incienso sobre el altar. También por las tardes mientras vuelve a revisar las lámparas, así siempre se quemarán incienso frente al Señor. No uses este altar para quemar ningún otro tipo de incienso u ofrenda, ni para ofrecer cereales, ni libación alguna. Una vez al año Aarón
Celebrará sobre los cuernos del altar un sacrificio para el perdón de los pecados. Se ofrecerá la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados una vez al año, de generación en generación. El altar quedará consagrado al Señor. Bueno, aquí tenemos la descripción justamente de este altar con toda precisión, una vez más, con muchos detalles. Algunos los vamos a comentar, otros no, pero porque sería muy largo, pero entendemos una vez más que este elemento que medía 90 centímetros, que era así de alto, y 40 por 40, no era muy grande, pero estaba cubierto de oro, una vez más, y en el cual se debía de quemar inciensos, lo que hacía que perfumaba todo el lugar, pero una especie de pequeño humo que subía. ¿Y dónde tenía que estar puesto esto? Delante del velo. Delante del velo. Porque, recuerdo, para que os recordéis, hablaremos del velo si tenemos tiempo hoy, pero el velo es un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo se supone estaba la presencia de Dios mismo. Veremos lo que significa con el arca de la alianza que estaba ahí. La única cosa que estaba dentro del lugar santísimo era el arca de la alianza. Pero había un velo que separaba estos dos, es como una pared, ¿no? Que separaba las dos compartimientos de esta tienda grande. Y justamente esto debía estar delante del velo, justo ahí, lo más cerca de Dios posible, ¿no? Podemos decir. Y ahí pues estaba se quemaba incienso. Podemos ver que los comentarios las precisiones son tremendos, ¿no? Como hemos visto ya en nuestro estudio anterior, el tabernáculo es una prefiguración de la vida espiritual que vendría después de Cristo, o que no es que vendría después de Cristo, pero se entendería después de Cristo, porque en definitiva lo que vemos en el tabernáculo, con todos estos elementos, lo que estamos estudiando ahora, es que representa nuestra propia vida espiritual, nuestro propio andar. El tabernáculo era como un libro abierto donde uno podía entender las cosas espirituales de forma gráfica, ¿vale? Los judíos en la época no tenían audiovisuales, no tenían los medios adecuados como nosotros, no adecuados sino como nosotros, y la mejor manera para aprender las cosas de Dios era representarlas de esta manera. Pero naturalmente uno no se podía inventar eso para crear algo según su mente o según su propia iniciativa, sino que en este caso es Dios que le va a revelar: tú vas a hacer las cosas así, 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 así. Y en la mente de Dios era explicar al pueblo de Dios lo que es la vida espiritual de verdad. No es que hiciéramos las cosas de forma material, porque la meta con Dios no es que hagamos cosas materiales físicas, sino que las vivamos en nuestras vidas. Entonces, el altar de los perfumes es también una parte esencial de este tabernáculo dentro. También nos habla de muchas cosas, los perfumes que suben hacia Dios, que huelen y que desprenden una fragancia muy específica. Obviamente nos dirige automáticamente a pensar sobre lo que es la oración, porque tenemos muchos otros textos en la Biblia que habla que nuestras oraciones es como un perfume que sube hacia Dios. Tenemos eso en los Salmos, tenemos eso en varios lugares que podremos ver a continuación. Así que el altar de los perfumes era muy diferente al altar de los sacrificios. En el altar no se sacrificaba nada, solamente se quemaba incienso para el olor y para el humo que sube hacia Dios, ¿no? Y este último era espacioso, más grande en su anchura. Eso, como decimos, el altar de los sacrificios era enorme, una cosa bastante grande, ¿no? Mientras que este es pequeño, pero va hacia arriba, ¿no? Mientras que el otro era más bien espacioso a lo plano, ¿no?
A este es más estrecho, pero sube hacia arriba. También es una forma de decir que la oración sube hacia Dios, ¿no? Una de las funciones más atrayentes del sacerdote era efectivamente velar a que el perfume quemado en este altar subiera de forma continua delante de Dios. Si vemos el versículo 8 dice, y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso. Rito, ¿cómo es? Perpetuo, delante de Jehová por vuestras generaciones. Ah, rito perpetuo, tenía que estar continuamente esto hecho, ¿no? Y Aarón lo ponía en marcha y después se tenía que velar, los sacerdotes tenían que velar que haya siempre aceite o de este tipo de aceite encima del altar y que se quemará continuamente. Este oficio de ofrecer perfume de la tarde era muy solicitado por los sacerdotes. Era un poquito la parte buena, ¿no? de toda esta historia, porque era como un gesto sagrado que se hacía y tampoco necesitaba mucho esfuerzo, tampoco era una cosa muy complicada, no como los sacrificios que uno se ensuciaba y todo el tema, ¿no? Pero ahí pues y naturalmente los que quemaban los que estaban designados para quemar estos inciensos eran gente especial, ¿no? Tenemos en el Antiguo Testamento muchas historias de personas que se otorgaron la responsabilidad de manera fraudulenta. También existían también los malos políticos en la época, los malos sacerdotes, ¿no? Y que enfermaron con la lepra después. Podéis ver un texto en la segunda crónica 20, 16 a 21. Este pasaje no lo vamos a leer ahora, simplemente les cuento que unos se otorgaron por su propia iniciativa este rango de ir a poner perfume ahí, y era tan sagrado eso que no se podía, o sea, ellos cogieron la lepra, ¿no? Así que este altar representa el trono de gracia donde son presentadas las oraciones de Jesús, nuestro soberano sacrificador a Dios. Saben ustedes que tenemos un sacrificador particular nosotros, que es Jesús. Es a la vez el que se ofrece, es a la vez el sacrificio y el sacrificador. Uno de los temas muy recurrentes de la Reforma es devolver a la enseñanza bíblica que nos es contado en los hechos, en los hebreos. El libro de los hebreos que tienen ustedes en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se llama así porque es una enseñanza a todos los que conocían esta religiosidad o esta religión impuesta por Moisés. Ellos tenían perfectamente en su mente que un sacerdote tenía que entrar ahí, tenía que ofrecer una oración, o sea, este perfume. Era una persona designada. No, la gente del pueblo no podía venir ahí a ofrecer perfume encima del altar. Tenía que ser una persona particular. Es decir, que si tú o yo somos gente del pueblo, ¿verdad? Tenemos que llamar a un sacerdote para que haga lo que nosotros quisiéramos hacer en este caso. Dicen, bueno, me gustaría... Entonces era como decir al sacerdote, ora por mí, ¿no? Y entonces él entraba y ponía encima del altar sus oraciones, ¿no? Podemos decirle de esta manera. Y después en el Nuevo Testamento, pues naturalmente los apóstoles entendieron que no hace falta, que hay un intermediario, porque ahora sí tenemos nuestro sacerdote único y personal, que es el Señor Jesús. Es Él que va a ofrecer delante de Dios plegaria por nosotros, de cierto modo. ¿Por qué? Porque Él, asimismo, Él es el sacrificio. Es a la vez el sacrificio y el sacrificador. Él se da a sí mismo, ¿no? Encima del altar. Y se presenta delante de Dios y tenemos un abogado delante de Dios que plega, que está continuamente diciendo, este es mi hijo, o este es seguidor mío, o este es mi hermano, porque finalmente somos hermanos de Cristo en este sentido delante de Dios y podemos compararnos así.
Y Dios entonces nos toma en cuenta. Por eso nosotros cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, te pido, oh Padre, que actúe. Para hacer algo en el nombre de, tiene que tener autorización para hacer. Si digo yo, te pido, ¿cómo se dice? Nairu. Nairu, en el nombre de Roxana, te pido que me des lo que te prestó un día. Significa que ella me dio autorización para pedirte a ti. ¿De acuerdo? Yo no puedo hacer algo de eso si no me lo dijo ella, porque entonces soy un usurpador. En el caso cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, no podemos tomar a Jesús en vano. Realmente tenemos que pedir en el nombre de Jesús si Jesús nos dio la autoridad para hacerlo. ¿Ok? Y no podemos decir a Dios, como a veces los brujos hacen, a veces en el nombre de Jesús, sino de que ¿quién eres tú para pedir en el nombre de Jesús? Si no eres ni... Nosotros sí lo podemos hacer todo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque fuimos salvos por Él y somos ahora hijos suyos, y Él es el que intercede entre Dios y el Padre, entonces, y nosotros, el Padre Dios y nosotros está Cristo, ¿no? Entonces, simplemente para explicarle eso, que en el tiempo de los judíos necesitaban un sacerdote para todas estas cosas. Desde Jesús, nosotros tenemos un sacerdote que es Jesús y que no necesitamos ir a través de los sacerdotes. Como en la Iglesia Católica, que todo se hace a través de los sacerdotes. Los sacerdotes, por eso se llama sacerdote. Un sacerdote, un cura es un sacerdote en la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Y ofrece la misa. Ofrece un sacrificio de la misa. Así que han interpretado esta historia totalmente al revés de lo que tienen que interpretar. Porque ahora nosotros no necesitamos ni sacerdote para ofrecer, ni sacrificio, porque ya ha sido hecho un día. Y nosotros creyendo en esto, es bastante para toda nuestra vida. Eso es fantástico, ¿no? Y no necesitamos el intermediario de un sacerdote para... Sí, tenemos pastores y gente que nos pueden ayudar en el camino, pero no somos nosotros, bajo ningún concepto, que le podemos abrir la puerta o cerrar la puerta. No le podemos perdonar los pecados, como lo hacen los sacerdotes. Porque lo único que puede hacerlo es Jesús, que ya lo ha hecho. Entonces, por eso es muy importante que entendamos que Dios estableció eso primero para conducirnos a Jesús, que lo hace todo. Pero para que entendamos perfectamente lo que hizo Jesús, es bueno entender lo que pasa en el tabernáculo. Wow, espero que no me enrolle demasiado, pero bien. Este altar entonces representa el trono de gracia donde son presentadas las oraciones de Jesús, nuestro soberano sacrificador, a Dios Padre. Aquí tenéis Gálatas 6:7, 1 Timoteo 2:5 y 1 de Juan 2:1. Quizá vamos a leer el último, 1 de Juan, 1 de Juan. Ya veo que tenéis vuestras Biblias y eso está muy bien. Hoy me habéis hecho caso, tengo que felicitarles. Porque no todos son broncas, a veces hay elogio también. Está bien. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si hemos pecado, tenemos un abogado que está delante de Dios y que pelea, o sea, dice, siempre dirá nuestro abogado, dice, sí, pero ha pecado, pero he muerto por él ya. Qué cosa, ¿no? Extraordinario, ¿no? Un altar donde se presentan nuestros labios que alaban a Dios. A veces estas expresiones, ¿no? De sacrificio de labios que alaban a Dios. En los salmos también encontramos esto, ¿no? Yo creo que vamos a leer el Salmo 141, versículo 2, a ver lo que dice. Salmos 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde.
Sí. Ve, habla de la ofrenda de la tarde, porque había se vertía incienso por la mañana y incienso por la tarde. Es interesante esto también, porque definitiva en nuestra vida personal con el Señor también es bueno tener este momento por la mañana y el momento por la tarde, ¿no? Donde vamos a vertir literalmente con nuestras oraciones y nuestra presencia delante de Dios, oraciones de alabanzas, oraciones de intercesión, oraciones como todos estamos hablando los domingos sobre las oraciones de Pablo, ¿verdad? Entonces hay muchas formas de oraciones, hay muchas maneras de clasificarlas si queremos, pero bien, lo bueno es que oremos de forma personal desde el fondo de nuestro corazón y que derramemos sobre este altar, ¿no? Que en definitiva no existe físicamente, pero existe en nuestro interior, ¿verdad? Porque lo que tenemos que entender, otra cosa que voy a adelantarme un poquito porque sobre esta imagen. La imagen del tabernáculo, no sé, vamos a saltar un poco. Aquí lo tenéis, ¿no? Una corte del tabernáculo en su interior, ¿vale? Está el atrio, que es la parte exterior grande que no se ve ahí, ¿verdad? Y está el altar de sacrificio que tampoco se ve, pero cuando entramos dentro, estamos en el lugar santo, tenemos el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ok? Vale, más o menos será así. Y en este lugar santo hay tres cosas: la mesa y el altar delante de la cortina, del velo. ¿Vale? Lo veremos después más en detalle porque iremos con una especie de viaje a tres dimensiones para entrar dentro y veremos mejor cómo es, ¿vale? Pero lo que realmente podemos entender que esta parte exterior es la parte que se ve desde fuera, es la parte de tu cuerpo o de mi cuerpo, ¿sí? Es lo que la gente ve desde este exterior. Pero yo no puedo ver dentro de ti. Puedo suponer y entender y tal, pero ¿me entiendes? Entonces, el lugar santo es un lugar reservado para ti, donde vas a tener ahí dentro tu alma, ¿de acuerdo? Y tu alma está aquí, y dentro de tu alma, porque has recibido a Cristo en tu corazón, tienes la luz que te alumbra, tienes la palabra de Dios que te alimenta, y tienes este altar de oración que finalmente sale del propio tuyo. No tienes que ir en un lugar y poner unas cositas ahí, ¿no? Sino que lo tienes en tu interior. Y después veremos que hay una barrera, pero después está el espíritu que está ahí, en la tercera parte. Así que el tabernáculo es la perfecta ilustración del ser humano también, entre otras cosas. Pero donde va a venir la presencia de Dios en Cristo Jesús por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vendrá en esta parte y veremos después también que por Jesús esta parte, ahí, este velo, se va a caer por el suelo. Se va a caer en Jesús el día de la resurrección. El velo del templo se va a ser rajado. Significa que ahora no hay separación entre tu alma y tu espíritu, es decir, que tu alma puede acceder a Dios en tu espíritu. Podemos ser inundados por completo por el Espíritu Santo. Eso es absolutamente fabuloso cuando empezamos a entender estas cosas, ¿no? Lo que ocurre. Pero seguramente volveremos a ello. Volvemos a nuestro tabernáculo, a nuestro altar, los perfumes. Los perfumes que suben hacia Dios, que huelen y que desprenden una fragancia muy específica, nos dirige automáticamente entonces a pensar en las oraciones. Hemos visto eso. En el altar se presentan nuestros labios que alaban a Dios continuamente. En las cuatro esquinas de este altar tenemos otra vez los cuernos. ¿Sabes lo que significaban? Mismos cuernos que hay en el altar de los sacrificios, lo volvemos a encontrar ahí. La justicia, ¿no era? ¿Cómo? La justicia. Sí, la justicia, ante todo,
anuncian poder, ¿no? Es decir, que hay un poder tremendo en la oración también, podemos significar esto, ¿no? Por eso en las 4 esquinas del altar había cuernos, signos de poder. Esto nos recuerda que la oración tiene tremendo poder, o más bien el Dios a quien van dirigiendo nuestras oraciones, porque en definitiva no son nuestras oraciones que tienen poder, sino el Dios a quien apelamos. A veces uno piensa, no, este hombre, como ora, qué poderoso. No, solo que tiene fe en Dios que sí hace las cosas, ¿verdad? Así que vemos también que había que preparar este perfume de una manera específica. Primero, no podía ser preparado dentro de ahí. No podía ser preparado en el interior, tenía que ser fuera, en el campo. Curiosamente, ¿no? Ahí debían de ser preparados las especies, recogido las especies continuamente. En el Salmo 141, 2 que acabamos de leer, dice David: oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Se ha puesto mi oración delante de ti como incienso, el altar de mis manos como la ofrenda de la tarde. El rey David él mismo estableció así la analogía entre la oración y el perfume que sube continuamente en el interior del santuario. Como desde su propio santuario se eleva también la oración continuamente. Una analogía que encontramos también hasta en el Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3 y 4, donde se nos habla de la oración de los santos que continuamente están subiendo, ¿no? Como que Juan de repente pudo ver en el cielo, fíjate, ¿no? La tremenda oportunidad que tuvo ahí. Nosotros leemos el Apocalipsis y dice, wow, porque claro, todo es simbólico dentro del Apocalipsis y hay que interpretarlo y es un poco complicado a veces, porque hay cosas que nos sorprenden, ¿no? Pero podemos por encima, sin entrar en detalle, ver que Juan de repente vio el trono de Dios, ve los millares y millones de ángeles y de personas que estaban ahí, pero también vio desde el planeta subirse continuamente las oraciones de los santos, ¿no? Y eso lo vio con sus ojos, lo podéis leer ahí en Apocalipsis 8, 3 y 4 en vuestras casas. Así que nos llama la atención porque Dios dio instrucciones particulares para la confección de este incienso, destinado a ser quemado sobre el altar de los perfumes. En Éxodo capítulo 30, versículos 34 y 35, vemos eso, ¿no? Vamos a ver si podemos leer, porque Éxodo 30... 34-35. Sí, lee. Entonces. El Señor dijo a Moisés: toma una misma cantidad de las siguientes especies: resina, puña aromática, incienso puro y gálbano aromático, y prepara con ellas un incienso puro y santo, mezclándolo todo bien, como un perfumista al preparar sus perfumes. Bien, había que preparar eso de forma muy concreta desde afuera del campamento. Y ningún israelita tenía derecho de poder guardar o utilizar este perfume para sí mismo. Era un perfume solamente dedicado a ser quemado sobre el altar, porque si lo cogías para ti, podías hasta ser sentenciado por la muerte. O sea, para decir que Dios quería dar una enseñanza a su gente también. Dice, usted, las oraciones no las podéis hacer por vosotros mismos, las tenéis que hacer delante de Dios, para Dios. No podéis adorar otro Dios que el Dios que está detrás de la cortina, ¿no? Podemos decir, o que está detrás del velo, que no podéis ver. Esto nos lleva a reflexionar una vez más para descubrir la eficacia y el poder de la oración. Podemos pensar en las oraciones de los creyentes que son fruto de muchos problemas que tienen en la vida. Significa, por eso venían desde fuera, eso, ¿me entiendes? Estamos afuera, tenemos problemas en la vida, tenemos dificultades, tenemos todo tipo de cosas, y entonces podemos traer todo eso y en nuestro interior quemar esto delante de Dios como ofrenda que sube hacia el cielo. Es una maravillosa imagen también, ¿no? Contrariedades, pero también momentos de gozo, momentos de alegría, momentos de alabanza,
que encontramos en este mundo, en medio de los nuestros, en medio de la gente, y también sube de nuestros corazones, del interior de nuestro tabernáculo personal, suben estas oraciones de alabanza a Dios, y las hacemos siempre porque las hemos recogido de afuera y las levantamos delante de Dios. Oraciones que provienen del corazón y no de cualquier ritual o liturgia reflejo de una tradición a menudo sin vida. Muchas veces vemos como en todas las religiones el tema de la oración, no hay una religión que la tenga como nosotros, de forma libre. A veces tenemos que explicar hasta a los católicos, decir, no, pero nosotros estamos orando de forma libre, es decir, desde el fondo de nuestro corazón oramos a Dios. No, porque ellos tienen libros de oración, libros de misa. Cuando vas ahí con confianza, dices, bueno, vas a orar 50 veces el Padre Nuestro para redimir tus culpas. ¿Me entendés? Esta religión del catolicismo como es. No, sé que no todos los católicos viven este tipo de religión, sino que son bastante más cercanas a nosotros. Pero la auténtica religión católica te obliga a hacer estas cosas. En definitiva, está estipulado en sus ritos, en sus normas, en sus maneras de ser. Entonces la gente va a cumplir una religión. Igual, finalmente, eso, igual que hacen los musulmanes lo hacen de otra manera, bajo otra forma, pero otra vez son cosas que tienen que hacer para estar delante de Dios. ¿De acuerdo? Los testigos de Jehová también, pastor. Yo me acuerdo cuando estaba viniendo la señora a visitarme que oraba, que me daba los estudios bíblicos. Ella siempre oraba yo nunca podía orar. ¿Sí? Porque, o sea, porque yo no tenía todavía, como decir, el conocimiento. Sino ni la autoridad pues de orar, sino ella. Tenía que orar y ya después comenzábamos el estudio. Pero yo nunca, ni empezando ni terminando, podía orar yo. A la Biblia nos invita a que nosotros ahora por Jesucristo, es gracias a Cristo en nuestras vidas. Obviamente, si no fuera por Él no podríamos ni acercarnos del tabernáculo, pero ahora por Él nos ha perdonado, se lo hizo todo por nosotros y somos miembros de la familia y podemos entrar con libertad. Es fantástico eso, ¿no? Y no es una cuestión de hacer una liturgia según un guión establecido y hacer oraciones a Dios escritas y metidos así, ¿no? La cuestión es realmente orar como llevar todas estas cosas que son de nuestras vidas desde nuestro interior, quemarlas en el altar, podemos simbólicamente, ¿no? En nuestra mente podemos reflejarlo de esta manera y así nuestras oraciones suben hacia Dios, son agradables, son recibidas, porque Dios lo ha dicho de esta manera. Así que nuestras oraciones tienen que ser como un perfume especialmente preparado por aquel que conoce el arte de la perfumería, el Espíritu Santo. No es que vamos a pedirle tú no le vas a pedir a Él que te prepare una oración, pero te va a dejar que el Espíritu Santo te inspira para orar. Orar en el Espíritu, dice la palabra de Dios. Si leemos al final del capítulo 8 de Romanos, no está puesto ahí, pero yo lo puedo poner, ¿no? Veréis que dice, no sabemos qué pedir en nuestras oraciones, pero el Espíritu Santo nos guía en ello. ¿Recordáis al final del capítulo 8? A ver si lo encuentro, porque yo no lo he marcado, pero lo puedes apuntar. ¿Qué dice? ¿Encontraste? El 37. ¿O estoy equivocado? Más bien en todo esto salimos más que victoriosos ese. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Por medio de Dios quien nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni en el versículo 26, perdón, no es exactamente al final, pero ya. 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Eso es verdad. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar de cómo y qué pedir a Dios. Y eso es extraordinario, porque el Espíritu Santo nos ayuda en todo este proceso, a entenderlo, a vivirlo, a manifestarlo y nos lleva
la mente y el corazón también a ellos. Muy bien, este perfume tiene que ser hecho santo, puro y salado. Curiosamente tiene que ser salado. La salinidad del perfume nos habla de la noción que hacen las oraciones como una barrera a lo que Dios reprueba. En Mateo 5, versículo 13, puedes anotar esto. Y para el efecto de putrefacción, ¿sabes que la sal en la época era un agente, bueno, sigue siendo un agente, obviamente, lo que pasa es que nosotros lo ponemos en el congelador y ya está, ¿no? Lo guardamos ahí. Pero en principio antes no había congelador, obviamente, ni electricidad, ni manera de hacer hielo, ¿verdad? Y la única manera de conservar los alimentos eran salarlos. Y la carne principalmente se le ponía un montón de sal y la carne pues se guardaba. Y cuando Jesús dice de nosotros, si la sal pierde su sabor, solo será, sois la sal de la tierra, dice, ¿no? En un momento en los evangelios. Hablando de que los cristianos dentro de este planeta, en definitiva, son agentes de anticorrupción. Le quitas a los cristianos y está el planeta que bastante podrido se está pudriendo, ¿verdad? Va a pudrirse a toda mecha, porque va a haber mucho más corrupción de la que hay hoy en día. Y el cristianismo es un freno. No lo logra frenar del todo, porque la Biblia nos habla de eso, pero en sí mismo el cristiano auténtico es un freno a la corrupción, a la degeneración de este mundo, ¿verdad? Y debemos de ser así. Por eso Jesús dice, y si tú como cristiano pierdes tu sabor, entonces ¿qué pasa? O pierdes tu santidad, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Así que somos nosotros agentes dentro de este mundo, somos la sal de la tierra, dice el Señor. Aquí entonces vemos otra vez este fenómeno de perfume salado, ¿no? Significa que este perfume, nuestras oraciones van a ser un freno a la corrupción de este mundo. Porque vamos a interceder y vamos a hacer oraciones de lucha en contra del demonio, contra el principado de este mundo, y vamos a llevarnos la armadura del soldado sobre nosotros, lo que hablé el domingo, ¿no? Y en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10 y siguiente, y tenemos nosotros, entonces, somos de repente transformados en soldados que luchamos, pero no luchamos con una espada, sino luchamos en oración, para que este mundo cambie, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso, ya en este tiempo, Moisés entendió que este perfume tiene que ser salado, tiene que ser un agente de conservación y de freno para la maldad que hay en este mundo, ¿vale? Si nuestras oraciones no están hechas de honestidad y de veracidad, van a orar mal delante de Dios. Es lo que dice también el apóstol Pablo, ¿no? En Colosenses 4:6, también es un pasaje que hemos leído en estos domingos pasados. La salinidad, pero también la santidad y la pureza de nuestras vidas. Pablo nos exhorta a que levantemos manos limpias delante de Dios. 1 Timoteo 2:8. Leemos. Una vez hablamos muchas veces de la oración. Les invito a que buscan en el YouTube nuestro canal YouTube. Hay predicaciones antiguas también que nos hablan de la oración, no solo lo que estamos haciendo estos domingos, sino anteriormente había una serie de oraciones, la oración de rodillas, la oración levantada, la oración manos levantadas, también fue un tiempo el año pasado, me parece que era donde hemos hablado de esta serie, ¿de acuerdo? ¿Qué dice en 1 Timoteo 2:8? 2:8-2:5. 2:8. Quiero que los hombres, ¿Sí? Quiero que los hombres oren en todas partes. Los que levantan las manos a Dios para orar deben vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él, sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. Bien.
Entonces Pablo nos exhorta a que nos pongamos delante de Dios con manos limpias, es decir, que nuestras vidas estén santas y santificadas. Igual que el sacerdote, recuerda bien, el sacerdote que iba dentro del templo ahí, o del lugar santo, a ofrecer este perfume, él mismo tenía que, no podía entrar así sucio y con pecado y lo que sea, tenía que hacer un montón de cosas para preparar su vida, para venir a ofrecer este perfume. Es a veces aberrante de que nos ponemos delante de Dios, dice, ay Señor, a ver si me echas una mano, ¿no? Y pasamos un kilo de él todo el tiempo, ¿no? Y solamente cuando tenemos problemas, le vamos a pedir. Somos totalmente insensatos porque nos presentamos delante del altar impuros, totalmente fuera de la voluntad de Dios, y nuestra oración no está llena de sal, como dice ahí, no está salada en absoluto, ¿no? Y Dios no la puede contestar, no puede. A veces Dios es tan bueno que hasta eso lo hace, pero vamos, al principio vemos con qué precisión Moisés recibe las órdenes de Dios. Cuidado que este perfume tendrá que ser de esta manera, sagrado, santo, puro, hecho con estas cosas y no con otras cosas, no para ti, sino realmente para el altar, y será ofrecido como una ofrenda delante de ti. Ojalá podamos nosotros cuando venimos a Dios a orar, hacerlo como si fuera una ofrenda, ¿no? Una ofrenda grata a Dios, nuestras oraciones. Tenemos el triste ejemplo de los hijos de Aarón, que fueron tocados por el juicio de Dios por haber utilizado un fuego extraño, dice ahí, en el altar de los perfumes. Puedes leer esta historia en Levíticos, no está marcado aquí, Levíticos 10 de 1 y 2, veréis como los hijos de Aarón, más tarde, en un momento así, y quemaron incienso delante del altar de forma totalmente incorrecta, y fueron sentenciados con la muerte. O sea, como que les explotó a la cara ¿cómo se dice? El fuego, ¿no? Habla de un fuego extraño, ¿no? De una cosa que no era de Dios en absoluto. Levítico 10 del 1 y 2. Y murieron. Sí, señora. ¡Jope! Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero, pusieron en ello incienso y fuego, y ofrecieron al Señor un fuego extraño que Él no les había ordenado usar. Entonces salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante el Señor. Entonces es interesante esta historia porque claro, wow, ¿qué ha pasado ahí, no? ¿Qué significa todo eso? Y obviamente entendemos que estos se otorgaron el privilegio de ofrecer oraciones a Dios que no eran en el plan de Dios, ¿no? Obviamente. No se sabe si físicamente, en vez de saber, a lo mejor cogieron petróleo de la zona, que había bastante, y la echaron encima de ella y se explotó la cara, no lo sé. Es una interpretación totalmente libre mía, no le hagan caso. Pero es de ver, hablar de un fuego extraño significa para nosotros por lo menos que estas oraciones no eran según el plan de Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado. Obviamente nosotros en el Nuevo Testamento y por la gracia de Cristo podemos acercarnos con libertad y no nos va a explotar a la cara las oraciones que vamos a hacer, ¿verdad? Pero sí, quizás es bueno recordar que es un asunto muy serio, ¿verdad? Un asunto muy... ¿Para qué construir un santuario? ¿Qué razones tendría Dios para pedirle a Moisés que le construyera un santuario en el desierto? En Éxodo 25:8 se presenta la respuesta que Dios da a esta pregunta. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Con estas palabras Dios está expresando su deseo de habitar con nosotros. Podemos, al estudiar el santuario, encontrar otras razones que también son válidas. Por ejemplo,
A través del estudio de los diferentes muebles y los servicios del santuario, podemos descubrir aspectos diversos del ministerio de Jesús por nosotros en el verdadero santuario, que es el santuario que Dios construyó en el cielo. Cuando nos acercamos al santuario, podemos ver una cortina blanca que rodea toda la construcción. No hay ninguna puerta. Por lo tal, tenemos que caminar por el costado hasta que llegamos a un extremo donde vemos una cortina que no es blanca. Esa es la puerta. La puerta nos habla acerca de Cristo, como todo en el santuario. Jesús mismo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Una vez que hemos pasado por la puerta, encontramos un altar, denominado así el altar del sacrificio. En este altar existe un fuego que Dios encendió el día de la inauguración del santuario. En este altar se consumen los sacrificios de los diferentes animalitos. El cordero es el más conocido, sin embargo también se podían sacrificar chivos, se podían sacrificar toros. Y este altar representa la destrucción final del pecado. Por eso es que cada persona tenía dos opciones. Podría ingresar en el santuario trayendo un animalito para ser sacrificado. De esa manera expresaba su fe en el Redentor, en Cristo Jesús, que en el futuro vendría a este planeta para dar su vida en sustitución de la vida nuestra. Porque como la misma Escritura señala, la paga del pecado es la muerte. Y también afirma que todos hemos pecado, por lo tanto todos merecemos la muerte. Pero al depositar la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, Él es quien lleva sobre sí los pecados que nosotros cometimos. Él es el que sufre la muerte y gracias a ello nosotros recibimos perdón total y podemos ser salvos. Otro de los muebles que podemos encontrar dentro de este espacio exterior llamado el atrio es la fuente de la purificación. En algunas versiones de la Biblia se le conoce como el lavacro. Este era una recipiente donde se colocaba mucha agua. Esta agua se utilizaba para lavar los sacrificios antes de ser colocados en el altar y también para que el sacerdote pudiera lavar sus pies y sus manos. Es el agua de la purificación. Nadie podría entrar en la presencia de un ser santo como es Dios, estando sucio o contaminado por el polvo del pecado. Por esta razón es que nosotros tenemos que ser purificados también. Ahora que hemos sido purificados, podemos ingresar en el interior del tabernáculo, en el lugar santo. En este lugar santo existen 3 muebles. El primero es el altar del incienso. Nos habla de la función de Cristo como intercesor. Él es el mediador entre el Padre y el ser humano. La intercesión se realizaba cada mañana y cada tarde cuando el sumo sacerdote o alguno de los sacerdotes oficiantes llegaban a este lugar, colocaban incienso, brasas encendidas del altar del sacrificio y entonces había un momento de oración, de comunión con Dios. Algunos piensan que la intercesión consiste en tratar de convencer a Dios de que perdone al ser humano. Pero quienes así piensan, olvidan que de tal manera amó Dios al mundo, que fue Él quien tomó la iniciativa de dar a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por otro lado,
es Dios quien tiene que rogarnos a través de su Santo Espíritu que nosotros aceptemos el sacrificio de Cristo para que podamos ser salvos. Hay otro mueble en el lado norte, que es una mesa que tiene 12 panes, un pan por cada una de las tribus de Israel. Esta mesa con sus panes representa a Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. También dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el pan que descendió del cielo en el desierto y murieron, pero cualquiera que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esta mesa también nos recuerda que Dios es proveedor para todas nuestras necesidades. También representa a su palabra, que nos alimenta en nuestro cotidiano vivir. Y en el otro extremo, en el lado sur, encontramos un candelabro bellamente labrado que tiene 7 brazos y en cada uno de sus brazos tiene una lámpara que está encendida. Es la única fuente de luz que hay en todo el lugar santo. Como este lugar no tiene ventanas, ni tiene una puerta, sino solamente una cortina, esta es la única luz que ilumina todo el recinto. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también nos dijo a los discípulos que le seguimos, ustedes son la luz del mundo. Cuando uno se encuentra en la oscuridad puede tropezar, puede caer y si nadie le auxilia puede morir. Pero por eso Jesús se ofrece a sí mismo como la luz del mundo, para que nosotros podamos vivir en este mundo de oscuridad teniendo un rumbo que nos lleve hacia la patria celestial que Jesús y el Padre nos ofrecen. Entonces, para terminar, estos 3 elementos que encontramos dentro del interior del lugar santo, recordamos esto, ¿no? Donde podían entrar solo los sacerdotes, representan nuestras devociones, nuestra vida con Cristo. La mesa de los panes será cuando tú entras por la mañana, la primera cosa que haces, pues coges la palabra de Dios y ahí está todo el pueblo de Dios que está bajo la cobertura de la palabra de Dios, podemos verlo de esta manera. La mesa de los panes donde encontramos nuestra comida espiritual cada día, el candelabro donde Cristo se revela a nosotros o ilumina nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos es dado. Nosotros somos su iglesia. La misma idea sale del Apocalipsis, también de las 7 iglesias que salen, que son como un candelabro, ¿no? Que han salido de... La vez pasada hemos explicado eso. Será, si te pierdes un poco, pues vete a buscarla También dicen en YouTube. Los 7 espíritus de Dios también. Sí, también, pero vamos a hablar del Apocalipsis de las 7 iglesias, ¿no? De las 7 iglesias que salen del mismo tronco como este candelabro. Hemos visto también el significado de eso, ¿no? Que tenían que ser forjado, no añadido, sino forjado del tronco, tirado hacia así, o sea, una obra de arte que era muy compleja, muy difícil de hacer, pero bien, así lo hacían. Bien, donde Dios se revela hacia nosotros somos su iglesia, salimos de Él mismo y formamos, ahora somos portador de luz. No somos luz en nosotros, sino portador de la luz. Donde ofrecemos labios que alaban continuamente a Dios, ese es el altar de las oraciones. Así que vemos nuestra vida espiritual, íntima, reflejado en este lugar santo, en estos 3 elementos. Y eso es muy importante que lo veamos.